Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desvelamos los secretos de la felicidad y celebramos el amor en sus formas más bellas. Hoy nos vamos de viaje, pero no a cualquier lugar, sino a la capital del amor por excelencia, París. Y el motivo de este viaje es tan especial como la ciudad misma, el aniversario de Anne y Kerem. Prepárense para sumergirse en un fin de semana lleno de momentos inolvidables, de esos que hacen suspirar y creer en el amor eterno. Si son nuevos por aquí y las historias inspiradoras son lo suyo, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Porque en este canal, cada viaje es una historia, y cada historia es un sueño por vivir. Imaginen esto, luces tenues que se reflejan en el Sena, la majestuosa Torre Eiffel brillando en la noche como un diamante incrustado en el cielo parisino, el aroma embriagador de croissants recién horneados y el inconfundible perfume de las flores que adornan los balcones, flotando en el aire. Y sobre todo dos personas que se aman profundamente con una conexión que trasciende las palabras, celebrando un año más de aventuras compartidas. Eso es exactamente lo que vamos a revivir hoy. Anne y Kerem han elegido París, la ciudad que ha sido testigo de innumerables declaraciones de amor, de promesas susurradas al oído y de pactos de eternidad, para celebrar su aniversario. Y créanme, han sabido aprovechar cada instante, cada rincón, cada atardecer para hacerlo verdaderamente mágico. No han venido solo a ver monumentos, han venido a escribir un nuevo capítulo de su propia historia de amor en el escenario más romántico del mundo. Nuestro recorrido comienza al aterrizar en París. Desde el momento en que salen del aeropuerto, se siente esa energía especial que solo París puede ofrecer. No es solo el aire cargado de historia y arte, no es solo la anticipación de la belleza que les rodea, es la emoción palpable de estar en un lugar tan emblemático y, por supuesto, la alegría desbordante de estar juntos compartiendo este momento único. Para su primer día, Anne y Kerem decidieron tener una experiencia auténticamente parisina, una que les permitiera sentir el pulso de la ciudad desde el primer instante. Han reservado un hotel boutique, un refugio de encanto escondido en uno de los pintorescos canales de la ciudad. Imaginen un lugar con habitaciones acogedoras, decoradas con un gusto exquisito, donde cada detalle susurra elegancia y calidez. Nada de lujos ostentosos, sino esa elegancia sutil y atemporal que caracteriza a París, esa que se encuentra en los pequeños detalles, en los tejidos de calidad, en la luz tenue que crea una atmósfera íntima. Desde su ventana, un espectáculo visual, el reflejo de las luces de la ciudad en las tranquilas aguas del canal, un preludio perfecto para el fin de semana que les espera. La tarde la dedicaron a perderse, o más bien a encontrarse, en las laberínticas y empedradas calles de Montmartre. Imaginen a Anne radiante, su sonrisa iluminando cada rincón, tomándose fotos divertidas con los artistas callejeros que salpican la colina, capturando la esencia bohemia del lugar. A su lado, Kerem, con esa sonrisa que derrite corazones, la observa con una admiración palpable, sus ojos reflejando la felicidad de verla tan entregada a la experiencia. Se detuvieron en la emblemática Place du Tertre, donde el arte y la bohemia se fusionan en una danza perpetua. Pinceles que danzan sobre lienzos, caballetes que invitan a la creación, y el murmullo de conversaciones en diferentes idiomas, todo crea un ambiente vibrante y lleno de vida. ¿Y qué mejor manera de inmortalizar este momento, esta chispa que los une, que con un retrato? Un artista con trazos certeros y una mirada perspicaz les dibujó juntos. La obra captura la esencia de su conexión, la complicidad en sus miradas, la dulzura de sus gestos. Esa es una de esas cosas que hacen París tan especial, ¿verdad? Tienes la oportunidad de crear recuerdos tangibles, que perduran en el tiempo, de momentos que se graban en el alma. Después de esta dosis de arte, bohemia y encanto, la noche les esperaba con una experiencia culinaria íntima y deliciosa. Se adentraron en una callejuela escondida, lejos del bullicio turístico, para descubrir un pequeño bistró parisino, un tesoro culinario donde la tradición y el sabor se fusionan. Imaginen una mesa para dos, iluminada por la suave luz de las velas que danzan, creando un halo romántico. Música suave que acaricia los oídos, una botella de vino francés selecto que invita a la conversación, y por supuesto, una comida exquisita, preparada con los ingredientes más frescos y el savoir-faire de la cocina francesa. Hablaron de su año juntos, de los desafíos que han superado con valentía, de las innumerables alegrías que han compartido, de los sueños que aún tienen por cumplir, susurrados en la intimidad de la noche. Es en esos momentos, lejos del fragor del mundo, donde las relaciones se nutren. Donde los lazos se fortalecen.
Podemos ver en sus miradas la profunda conexión que tienen, esa comprensión tácita que solo el tiempo y el amor verdadero pueden forjar. El segundo día amaneció con un sol radiante, como si el propio París quisiera regalarles un día perfecto. Este clima ideal era perfecto para una visita a uno de los iconos indiscutibles de la ciudad, un templo del arte y la historia, el Museo del Louvre. Pero no se asusten, su visita no fue una maratón exhaustiva entre salas y obras maestras, sino una experiencia cuidadosamente seleccionada para disfrutar de la majestuosidad del lugar y, por supuesto, para contemplar de cerca a la enigmática Mona Lisa. Ande, siempre curiosa y fascinada por la cultura y la historia, estaba absorta en la grandeza del arte, absorbiendo cada detalle. Mientras tanto, Kerem, con su ingenio habitual, buscaba la manera de hacer la experiencia aún más divertida y memorable para ambos, narrando anécdotas curiosas sobre las obras, compartiendo datos históricos inesperados, convirtiendo la visita en una aventura de descubrimiento mutuo. Se tomaron fotografías delante de la pirámide de cristal, un contraste moderno que dialoga con la arquitectura clásica del palacio, simbolizando quizás la fusión de lo antiguo y lo nuevo en su propia relación. La tarde se dedicó a un paseo en barco por el Sena, un clásico del romance parisino, una experiencia que Ande y Kerem, por supuesto, no iban a dejar pasar. Navegaron con la brisa acariciando sus rostros, deslizándose bajo los puentes históricos que han sido testigos de siglos de historias, viendo la ciudad desplegarse ante sus ojos desde una perspectiva completamente nueva y fascinante. La Torre Eiffel, majestuosa y siempre presente, se alzaba imponente a su lado, un faro de romance y un símbolo de la ciudad. Y al caer la noche el espectáculo de luces que la envuelve es simplemente mágico, una sinfonía de destellos que transforma la estructura de hierro en una obra de arte efímera. Se sentaron juntos en la cubierta abrazados, compartiendo el silencio cómplice de quienes se entienden sin necesidad de palabras, disfrutando del momento presente y de la belleza arrolladora que los rodeaba. Se les veía tan felices, tan enamorados, que te contagian esa sensación de bienestar, esa creencia renovada en la existencia del amor verdadero. Y para la cena de aniversario, la joya de la corona de su escapada romántica, reservaron una mesa en un restaurante con vistas panorámicas de la Torre Eiffel. ¿Se imaginan? Comer un menú exquisito mientras la torre más famosa del mundo brilla intensamente frente a ustedes, un telón de fondo inigualable para una celebración de amor. Fue una cena de gala, una experiencia sensorial completa. Cada plato, una obra de arte culinaria, cada sorbo de vino, un brindis por su presente y su futuro. Se dieron regalos, gestos que simbolizaban su aprecio y el valor que se otorgan mutuamente. Intercambiaron votos de amor renovados, promesas que fortalecen su vínculo y miran hacia adelante. Y brindaron alzando sus copas llenas de champán burbujeante por su futuro juntos, por los años venideros llenos de aventuras, de complicidad y de amor incondicional. La cámara captó la emoción en sus ojos, las sonrisas cómplices que delataban la profundidad de su felicidad, y la certeza que brillaba en sus miradas, han encontrado en el otro a su alma gemela, a su compañero de vida. Pero París no es solo monumentos imponentes y cenas elegantes, París es también la sutileza de los pequeños placeres, la magia de los instantes cotidianos. Ande y Kerem también se dieron tiempo para disfrutar de esas pequeñas cosas que a menudo son las que realmente marcan la diferencia. Un café humeante en una terraza al aire libre, observando con una sonrisa el ir y venir de la gente, las conversaciones efímeras, el ritmo de la vida parisina. Un paseo tranquilo por los jardines de Luxemburgo, un oasis de paz y belleza en medio de la ciudad, donde la naturaleza se despliega en todo su esplendor, invitándoles a la contemplación y a la serenidad. Compraron un delicioso pastel de macarons, esas pequeñas maravillas de colores pastel, en una pastelería de renombre y lo compartieron mientras paseaban por el Pont des Arts. Dejaron una pequeña ofrenda de amor simbólica en las barandillas, un gesto que habla de la perdurabilidad de sus sentimientos, de la esperanza de un amor que perdure en el tiempo. Son esos detalles, esas vivencias sencillas pero cargadas de significado, los que hacen que un viaje sea verdaderamente personal y significativo, los que tejen la urdimbre de los recuerdos imborrables. También se permitieron un momento de pura diversión, de dejarse llevar por la alegría infantil que el amor es capaz de despertar. Visitaron una feria parisina, un torbellino de luces, sonidos y olores que evoca la nostalgia de tiempos pasados. Se subieron a la noria gigante y desde lo alto contemplaron la ciudad desplegándose a sus pies, un panorama deslumbrante que les arrancó risas y suspiros de admiración. Disfrutaron de la experiencia como si fueran niños, con la espontaneidad y la despreocupación de quien se deja llevar por el momento.
Compraron dulces, jugaron a juegos de feria, y simplemente se dejaron envolver por la algarabía y la alegría colectiva. Porque el amor en su esencia más pura, también se trata de disfrutar la vida juntos, de compartir risas y experiencias divertidas, de crear un tesoro de anécdotas que alimenten su relación en los años venideros. El último día, antes de emprender el camino de regreso, cargados de recuerdos y de un amor aún más profundo, decidieron visitar el Moulin Rouge. No para asistir a un espectáculo, sino para sentir la atmósfera vibrante y legendaria de este icónico lugar, para imaginar las historias de pasión, de arte y de bohemia que se han vivido entre sus muros. Se tomaron fotografías frente a su icónica fachada roja, un símbolo de la efervescencia cultural de París, y prometieron volver para vivir esa experiencia completa en otra ocasión. Y es que París tiene esa cualidad mágica de dejarte con ganas de más, siempre de invitarte a regresar una y otra vez para seguir descubriendo sus secretos y escribiendo nuevas historias. Pero lo que realmente hizo especial este aniversario, lo que elevó esta celebración a un nivel superior, no fueron solo los lugares emblemáticos o las cenas suntuosas, sino la forma en que Anne y Kerem vivieron cada momento. La manera en que sus miradas se cruzan, cargadas de un entendimiento profundo, la forma en que sus manos se entrelazan, un gesto simple pero poderoso que habla de conexión y apoyo, las conversaciones que comparten, a veces en voz alta, a veces en un silencio lleno de significado. Es un recordatorio hermoso y conmovedor de que el amor verdadero no se trata de grandes gestos teatrales, sino de la constancia, del apoyo mutuo en los momentos difíciles, de la paciencia, de la empatía y de la profunda conexión que se crea y se nutre con el tiempo. París fue el escenario perfecto, el lienzo ideal, para celebrar esa conexión, para plasmar en él los colores vibrantes de su amor. En resumen, hemos sido testigos, a través de sus ojos y de las imágenes que capturan sus recuerdos, de un aniversario en París que ha sido una verdadera oda al amor, a la complicidad y a la belleza en todas sus formas. Desde los paseos románticos y bohemios por Montmartre hasta las cenas íntimas con vistas espectaculares, Anne y Kerem han sabido crear recuerdos imborrables, momentos que quedarán grabados a fuego en sus corazones. Han disfrutado de la riqueza cultural, de la exquisita gastronomía, y sobre todo, del uno al otro, redescubriendo y reafirmando el amor que los une. Su viaje nos inspira a todos a buscar esos momentos especiales en nuestras propias vidas, a celebrar nuestras relaciones con pasión y gratitud, y a creer firmemente en la magia y la fuerza inquebrantable del amor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje virtual a París con Anne y Kerem. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros reviviendo estos momentos románticos, sintiendo la magia de la ciudad y la dulzura de su amor. Nos encantaría saber qué parte de su viaje les pareció más especial, cuál fue el momento que más les conmovió. ¿Han estado en París? ¿Tienen algún rincón favorito, alguna recomendación que compartir con nuestra comunidad? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y crear este espacio juntos. Y si les ha gustado este vídeo, si las historias inspiradoras, los viajes soñados y el contenido que les hace suspirar y creer en el amor han llegado a su corazón, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos, con aquellos a quienes saben que les encantará, y por supuesto suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Cada suscripción, cada me gusta y cada comentario nos impulsa a seguir creando este contenido para ustedes, a seguir explorando el mundo en busca de historias que nos eleven el alma. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.